Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Quiero agradecerles por compartir conmigo unos minutos para considerar la palabra de Dios. Y pues bienvenidos a La Voz de la Palabra. Mi nombre es Fabio. Hemos estado viendo algunos temas en estas últimas semanas, más que nada relacionados a personajes de la Biblia, ¿no es cierto? La viuda de Naín, la fe del centurión, ¿no es cierto?, entre otras, pero tal vez probablemente será bueno ver algo de doctrina, esos temas que son importantes en la iglesia y que podríamos considerar en esta noche un par de versículos y ver uno de esos temas. Yo he elegido el tema de la regeneración. La regeneración. ¿Por qué he elegido esta? Porque en verdad es una palabra muy importante dentro del léxico cristiano en nuestra iglesia, ¿no es cierto? Es una palabra que tiene relevancia, pero lamentablemente ha sido mal entendida dependiendo de la corriente religiosa que la utiliza, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos queremos que este tipo de temas, este tipo de conceptos sean bien entendidos, pero no es así. Es más, están tan mal interpretados que a veces causan gran confusión en la comunidad de los que queremos ser hijos de Dios, de los que estamos interesados en involucrarnos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y por ejemplo, por mencionar, hay muchas tendencias, digamos, ¿no? Pero para mencionar unas, por ejemplo, hay una agrupación que yo creo que todos ustedes pues conocerán. Yo vengo de esa corriente religiosa en la que dice que la regeneración depende de una ceremonia religiosa en la cual pues el encargado, la persona autorizada de llevar esta ceremonia, es aquella que ha de regar agua en la fuente de la persona que será regenerada, ¿no? Y no importa la edad de la persona que será regenerada, tampoco importa si está de acuerdo o no, pero al final de esta ceremonia, cuando el sacerdote echa el agua en la frente de un niño, que es generalmente un niño pequeño, muy tierno, pues entonces este niño ha sido rescatado del enemigo y pasado a formar parte del pueblo de Dios. Ha sido regenerado, ha sido traído del mundo de la maldad e insertado en el pueblo de Dios, en un mundo de santidad, regenerado. Este niño ha tenido, o esta niña ha tenido este proceso. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cree, ¿no? Hay otras personas, otras corrientes que viajan distancias enormes para sumergirse en un río. Una vez que se sumergen en ese río y cuando salen y se han bañado, ellos dicen que han sido regenerados y que son admitidos en el pueblo de Dios, se vuelven hijos de Dios. Otra corriente, una tercera, que es muy conocida, se dice que un hombre recibe el don espiritual de la regeneración y una mayor comunión con Dios, mayor que el resto del pueblo, por herencia. Es decir, hay familias, hay conglomerados que tienen este privilegio de ser regenerados, de ser personas especiales, de tener una comunión más eficaz con su Dios. Estos son regenerados, se recibe por herencia, ¿no? Y creo que mencionando una más, hay otros que dicen que es un proceso, es un tiempo, es un esfuerzo, es incluso una habilidad que experimenta una persona al acercarse a Dios en base a meditación, en base a aprendizaje, en base a dedicación, y que estas cualidades producen en esta persona un cambio que es innegable ante los demás. Esto lo ha preparado y esto lo ha vuelto más digno
delante de Dios, entonces este ha sido regenerado, cercano a Dios, tiene una comunión especial con Dios. Es decir, es una preparación, es un proceso. Este es un proceso largo y arduo. Es por esto que estas personas, generalmente estos líderes religiosos, son personas de avanzada edad. Por eso podemos decir que hay varios puntos de vista acerca de la regeneración, y es una regeneración espiritual, ¿no? Y pues, ¿cuál es la acertada? Tal vez ninguna. Nosotros veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a la regeneración. Ahora, yo creo que como primer punto en nuestro bosquejo, digamos, de este estudio, el primer punto sería descubrir cuál es el significado de la palabra regeneración. En el original, cuando se habla de la regeneración, se menciona la palabra palaginesia. Palaginesia. El significado de esta palabra en griego es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Parece sencillo, pero es muy importante. Es de tomar en cuenta qué significa nacer de nuevo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 y también en el versículo 13, nos dan una idea de qué se trata esto de la regeneración. Porque dice así, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, que antes no eran hijos de Dios y ahora son hijos de Dios. Ahí está la cosa. Me parece que ahí está el punto. Eso es ser regenerado. Pero para que veamos el contexto de nuestro estudio, ¿de quién estamos hablando? Dice, más a cuántos lo recibieron. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1. En el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando del Verbo que era Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3, miren lo que dice, y es muy interesante, dice, mas todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios, es Dios, y Él hizo todas las cosas. Él es el creador. Estamos hablando de Dios mismo. Dios mismo entre nosotros. El versículo 11 dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo entre nosotros, viene y de pronto dice, no fue recibido por los suyos, por el pueblo judío, nosotros sabemos eso. Y entonces sí, el versículo 12, ya con este contexto, miren lo que dice, mas a cuantos lo recibieron, está diciendo que fue rechazado por un pueblo, pero dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso. Ahora, solamente una cosita más, el versículo 13 dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Cuál es el significado entonces de regeneración? Es nacer de nuevo. Nacer de nuevo sucede aparentemente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esta expresión me gusta de la palabra de Dios, siempre decimos, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos. Parece que no es un proceso, sino que es algo que sucede en un momento. Parece que no es una ceremonia, parece que sucede en un momento, ¿no es cierto? No es un proceso que hay que alcanzar con esfuerzo y dedicación. No, para esto, cuando yo estaba de estudiante en instituto bíblico, un hombre muy mayor dio un ejemplo para esto de regeneración y dijo, es más o menos así. Nosotros vemos una casa vieja
Una casa vieja en que algunos vidrios están rotos, una puerta está destartalada y cayéndose colgada por ahí, y en el techo hay algunos huecos, y entonces viene alguien, reemplaza los vidrios rotos, pone un par de tornillos en la puerta para que quede alineada, y sobre los huecos pone un par de cubiertas para que el agua no pase. Esto no es regeneración, no es la regeneración de la que estamos hablando aquí. Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este hombre mayor, cuando daba el ejemplo ahí en instituto, dijo: no es así. No es la casa vieja reemplazar los vidrios, es que viene un tractor enorme y de una sola vez se lleva toda esa casa y queda el terreno limpio, queda plano y listo, y entonces se ponen los fundamentos, que es Cristo, y se construye sobre esto una casa que es maravillosa y completamente nueva y para estrenar. Eso es un nuevo nacimiento, eso es empezar de nuevo. Palaginesia, se dan cuenta que palaginesia está relacionada con Génesis, palaginesia, Génesis, un principio, un nuevo principio, empieza de cero la vida. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da derecho de empezar de nuevo, empezar de cero, de ser hechos hijos de Dios. Palaginesia. Ahora, ¿de qué manera nosotros somos regenerados? Esa es la parte importante, porque alguien dirá: está bien, es nacer de nuevo, me parece que sí está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a este punto? Pues aquí está la segunda parte, el segundo punto de nuestro bosquejo ahora. ¿De qué manera nosotros podemos ser regenerados? El versículo mismo lo dice y es bastante claro. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, no es un esfuerzo, no es un proceso, es una obra de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros recibimos, y de esta manera somos regenerados. Es el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. En ese mismo instante nosotros somos perdonados de nuestros pecados y algo maravilloso sucede en este momento. Es algo que nosotros no podemos ver, pero que el mundo espiritual sí lo ve. Es una gran batalla que de pronto hay victoria en el mundo espiritual cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal. Hay una multitud de luces y ángeles cantando, porque dice: hay una gran fiesta espiritual en el cielo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos hechos hijos de Dios. El hecho de que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz nos permite a nosotros ser hechos hijos de Dios. Imagínense esto: nuestro Señor Jesucristo es maltratado y nuestro Señor Jesucristo es azotado, y la corona de espinas en su frente y los clavos en sus manos y en sus pies y la lanza en su costado. Y entonces Cristo dijo en un momento: Padre, consumado es. ¿Qué fue consumado? Pues fue consumado que Él tomó nuestros pecados, que Él muere por nuestros pecados, que Él carga con nuestras culpas. Es decir, en esa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos emblanquecidos, somos purificados, somos limpiados, somos libres de pecado. Dice que somos más blancos que la nieve, y en ese momento la paga del pecado, que era muerte, ha sido consumada por nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos libres de la consecuencia del pecado, que era la muerte. Nosotros nacemos de nuevo el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el momento en que, en plena conciencia de nuestros pecados, nosotros nos agachamos y decimos: Señor Jesucristo, en ti coloco mis culpas, en ti coloco mi pecado, en tus manos yo pongo todo lo que he hecho
todo lo malo de mí, todo aquello que me alejaba de mi Dios. Y cuando hacemos esto y decimos, acepto tu sacrificio y te acepto a ti como mi Salvador personal, de pronto eso sucede en nuestras vidas. Y somos hechos hijos de Dios, somos regenerados. Por eso el versículo 13 luego dice, estos no nacen de sangre, ni de deseos naturales, ni por esfuerzo ni voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Pero de cuál Dios? Del Dios Jesucristo, que muere en la cruz por nuestros pecados. Entonces, decíamos, ¿cuál es el significado? Nacer de nuevo. Ese es el significado de regeneración, palaginesia. ¿De qué manera somos salvos? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera somos regenerados? En el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo momento somos regenerados, somos transportados, somos hechos hijos de Dios. En ese momento sí somos arrebatados del mundo y del enemigo y somos colocados en este pueblo santo que es el pueblo de Dios, el pueblo de los perdonados, el pueblo de los redimidos. Por eso a veces cuando pasamos, no sé si ustedes han visto en ciertas iglesias, hay una costumbre muy linda que no le dicen hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo le ha ido? Sino que dicen santo, ¿cómo está santa? Es esto, somos regenerados, hijos de Dios. Ahora, la última cosa que yo creo que tenemos que ver y que será bastante importante también y que es muy de tomar en cuenta, porque cierto es que nacemos de nuevo, cierto es que al recibir a nuestro Señor Jesucristo somos perdonados de pecado, liberados del pecado, liberados de la paga del pecado, que es la muerte. Pero, ¿cuál es el resultado, en verdad, de la regeneración? Cuando nosotros recibimos a Cristo, en verdad hay muchísimas cosas que suceden en nuestras vidas, tanto a nivel espiritual como a nivel de nuestro quehacer dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de nuestro corazón mismo. Tiene tantas consecuencias que son tan importantes. Por ejemplo, digamos una, y que dice el mismo versículo 12, aquí en Primera de Juan, dice así, somos hechos hijos de Dios el momento en que somos regenerados, el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios, ¡qué maravilla! Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del enemigo, ahora ya no. Otra cosa es que tenemos una vida nueva. Claro, dice nacer de nuevo. Obviamente, casi por lógica, entendemos que tenemos una vida nueva. Y el apóstol Pablo entendió este concepto claramente cuando en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, miren, ahí está, si alguno ha sido regenerado, si alguno ha recibido a Cristo como su Salvador personal, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La otra cosa, tercera cosa, es que tenemos paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz con Dios. ¿No es cierto? El libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, antes no, antes éramos enemigos, ahora tenemos paz, ahora somos sus hijos. Otra cosa, somos santificados. Antes no éramos santificados, antes éramos pecadores, pero ahora somos santificados. Mire lo que dicen: mas ahora que habéis sido liberados del pecado, es decir, regenerados, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la santificación, Romanos capítulo 6, versículo 22,
Qué lindo versículo. Y la última cosa que quiero tomar en cuenta, pues, y yo creo que ustedes podrían encontrar muchas más, tal vez podemos tener esto de deber para la próxima semana, para el próximo domingo. Estos estudios son para los domingos, ¿no? Para el próximo domingo tal vez ustedes ya podrían tener qué otras cosas más son el resultado de la regeneración. Pero yo voy a mencionar una más nomás. Vencer al pecado. Qué maravilloso, vencer al pecado. Antes no teníamos poder para vencer al pecado, no teníamos autoridad para vencer al pecado, pero de pronto ahora sí tenemos. En Cristo Jesús tenemos poder para vencer al pecado. La consecuencia del pecado, nuestro Señor Jesucristo ya la venció en la cruz, porque cuando Él resucitó nos dio victoria sobre la muerte, porque dice que juntamente con Él nosotros hemos resucitado. Pero aquí el apóstol nos da otra clave, porque nosotros en verdad decimos, en verdad lucho por vencer al pecado y no logro. Mi día es terrible porque cuando llego a casa no logro vencer al pecado, pero ahí está nuestro Señor y ahí está la palabra de Dios. Los que somos regenerados, nuestra lucha obviamente como hijos de Dios es no pecar, no pecar. Esa es nuestra meta, esa es nuestra ilusión cuando salimos de casa cada mañana, pero de pronto regresamos vencidos. Y aquí es cuando el apóstol nos da una clave, el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:9, cuando dice: si has luchado, has batallado contra el pecado y a veces has vencido, pero cuando no logras vencer a pesar de tu esfuerzo. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por eso les decía, qué lindo. Veamos ahora el tema de la regeneración. Nacer de nuevo. Primer punto. Segundo punto, ¿de qué manera? Recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los resultados? Maravillosos resultados de ser hechos hijos de Dios, una nueva vida, paz para con Dios. Pero en instituto, a veces mis alumnos, más que nada los de primer año, venían y me decían: profesor, me ha hecho preocupar. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no estoy tan seguro. He dudado, he vivido como cristiano, he ido a la iglesia, he tenido actividades en la iglesia, pero ahora con esto yo no estoy tan seguro si recibí a Cristo como mi Salvador personal, si soy regenerado. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Es fácil. Solamente ve a tu habitación, cierra la puerta, arrodíllate junto a tu cama y haz esto. Haz esto. ¿No te sientes regenerado? ¿No te sientes renovado? ¿No sientes que has nacido de nuevo? ¿No estás seguro? No hay problema. En tu habitación, cierra la puerta, arrodíllate junto a tu cama, cierra tus ojos y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Recíbelo. No vas a perder nada. Y de pronto, cuando has colocado tus pecados y has colocado tus dudas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y le dices: Señor, te acepto como mi Salvador personal, el Espíritu Santo vendrá a morar sobre ti y serás hecho hijo de Dios, regenerado. Serás hecho hijo de Dios. Que nuestro Señor nos bendiga, que nuestro Señor nos guíe en esta semana, que pues nuestro Señor premie y recompense nuestro esfuerzo de compartir estos minutos. Esto es La Voz de la Palabra. Mi nombre es Fabio. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho.